Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. En nombre del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y del portal educativo Educar Chile, les queremos dar la más cordial bienvenida a este seminario titulado El arte como eje de una formación integral, herramientas para el trabajo en el aula, que se transmite simultáneamente por los canales de YouTube del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, el canal de YouTube de Educar Chile y la página de Facebook también de Educar Chile. Este seminario se enmarca en la misión que tiene el Departamento de Educación y Formación en Artes y Culturas del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Su tarea es diseñar, gestionar y apoyar programas, procesos y políticas en educación de formación en artes y cultura. Este departamento promueve a través de todas sus acciones la valoración de la educación en arte y patrimonio como una herramienta fundamental para el desarrollo humano y fortalecer la diversificación de los contenidos artísticos, culturales y patrimoniales en el currículum escolar, considerando los saberes tradicionales, populares y locales. Por su parte, el portal Educar Chile, con más de 20 años de trayectoria, contribuye a la transformación educativa, fomentando el desarrollo de la educación integral, en la que creemos es de suma importancia desarrollar habilidades para el siglo XXI. En este marco es que ambas instituciones, el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y el portal Educar Chile, han forjado una alianza para disponer en este portal de los cuadernos pedagógicos, que son una serie de materiales, precisamente como lo dice su nombre, cuadernos, ¿no es cierto?, que apoyan el desarrollo de la educación artística. Vinculan estos cuadernos el patrimonio artístico nacional con el currículum escolar, apoyando de esta forma la labor de las y los profesores desde primero básico hasta cuarto año de educación media. Hemos organizado este seminario en conjunto con el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio para conversar, ¿no es cierto?, en torno a el arte como una metadisciplina que permite articular diversos procesos pedagógicos y además valorar la incorporación del patrimonio artístico en las aulas para lograr un aprendizaje desde referentes con valor local que sean ciertamente más significativos para las y los estudiantes. Antes de comenzar con nuestro seminario, quisiéramos hacer algunas recomendaciones importantes. Primero, que nos vayan contando a través de los distintos canales que estamos transmitiendo, ¿no es cierto?, de dónde nos saludan, de dónde se conectan, contarnos un poquito de ustedes también para irlos saludando y saludando a cada uno en este encuentro. Iremos recogiendo también, a medida, ¿no es cierto?, que podamos oír a él y la expositora, sus distintas preguntas, las que plantearemos al final de ambas presentaciones en un pequeño, ¿no es cierto?, diálogo que tendremos. Les queremos solicitar también que no compartan publicidad ni tampoco que abran ningún enlace desconocido, precisamente por razones de seguridad. Y finalmente invitarlos, ¿no es cierto?, a participar de manera respetuosa, pues este espacio es para el aprendizaje y les invitamos entonces a ser cordiales, respetuosos, especialmente con las opiniones de los otros y las otras. Muy bien, vamos a partir entonces con nuestro seminario y tenemos hoy día dos muy interesantes invitados. Uno de ellos es Pablo Rojas y la otra es Lorena Millar. Pablo Rojas es el jefe del Departamento de Educación y Formación en el Ministerio, ¿no es cierto?, del área de Artes y Cultura, en el Ministerio de las Culturas, el Artes y el Patrimonio. Y Lorena, además de ser profesora, ¿no es cierto?, de Educación Física, Deporte y Recreación, y además de ser magíster en Ciencias de la Educación y candidata a doctora también de Educación, es una persona que ha hecho mucho uso, ¿no es cierto?, e implementación de las orientaciones que están o podemos observar en estos cuadernos pedagógicos. Por lo tanto, vamos a estar, ¿no es cierto?, con dos personas muy importantes, una de ellas, ¿no es cierto?, en el diseño de esta propuesta educativa y con otra persona que ha estado en la implementación. Así que va a ser muy interesante la conversación que podamos establecer. Por eso les pedimos que vayan anotando sus sugerencias, sus dudas, consultas. Esta es básicamente una conversación entre profesores, ¿no es cierto?, entre educadores y educadoras que valoran y piensan, ¿no es cierto?, el arte como una metadisciplina que efectivamente permite el desarrollo integral.
Bueno, vamos con nuestro primer expositor. Quiero presentarles ahora a Pablo Rojas. Como les contaba, él es el jefe del Departamento de Educación y Formación en Artes y Cultura en el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio desde el año 2015. Pablo, de formación, es arquitecto, es licenciado en educación, además es profesor de artes plásticas y magíster en política educativa. Tiene una vasta experiencia en gestión educativa, en docencia universitaria e en la implementación de programas públicos en educación artística y creatividad. Sin mayores preámbulos, les queremos dar la más cordial bienvenida a este espacio a Pablo Rojas. Hola Pablo, bienvenidos. ¿Qué tal, Marco? Hola, muy buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a quienes están en este momento conectados y muy dispuestos a tener una tarde de diálogo, ¿no? Muy valioso esto. Bueno, si me dejaron solo en pantalla significa que tengo que empezar a presentar. Ayúdame entonces con la presentación. Eso, muchas gracias. Bueno, lo primero yo quiero partir agradeciendo al portal de Educar Chile porque este seminario, como decía Marco, tiene razón, ya que nosotros vamos a poder aportar ahora todo el material pedagógico o gran parte del material pedagógico que hemos desarrollado en estos años, los cuadernos pedagógicos y eso es de lo que vamos a conversar ahora, ¿no? O sea, es una gran oportunidad para nosotros poder ofrecer este material en el portal, ¿no? Estoy un poco complicado acá porque no sé cómo sigo. Tengo que pedir ayuda a mis tras bambalinas, porque no me avanza la presentación. No sé qué es lo que hice mal ahora. Bueno, es parte de... Espérate un poquitito, déjame ver si tengo... perdónenme, dejé de compartir, ahora voy a compartir de nuevo. Estas cosas pasan siempre y le está pasando a todos los profes en este minuto, justamente cuando no tiene que pasarlo. Estoy ya, parece que compartiendo de nuevo, Pablo. Lo que no logro es avanzar, ese es mi gran problema. Lo logro avanzar. Entonces, no sé si lo podemos hacer de otra manera, Pablo. Pablo, ¿qué tal? Me sumo un segundo. Tienes que ir a la presentación, como que vas a presentar. Voy directamente a la presentación, ya. Directo a la presentación, no es necesario que veas lo que está pasando acá, salvo que tuvieras dos pantallas, pero dale adelante nomás, anda. Estoy entonces, ya. Ahí sí, entonces ahí logré pasar a la otra. Claro, ya, comparte primero, vuelve a compartir, Pablo. Ya, vuelve a compartir la PPT. Y a continuación te desentiendes de la transmisión y vas a la PPT. Perfecto, muchas gracias. Seguimos entonces. ¿Ahí sí? Ahí estoy. Ya, genial. Muchas gracias. Perfecto. Ya. Entonces, lo que me retomo, a ver si logro retomar el hilo. Lo que le estaba comentando, bueno, es que estamos en este ejercicio de vinculación de un material que nosotros hemos desarrollado por mucho tiempo, cuadernos pedagógicos, y ahora lo queremos compartir en este portal. Pablo, perdón, tienes que volver a compartir. Y eso que lo ensayamos, eso es lo bueno. Sí, suele pasar esto. Esto es lo fantástico. Está en el margen. Estuvimos como 2 horas ensayando esto y... A ver, dame ahora, ¿sí? Ya, ahora no toques ahí, anda a la presentación, dejas de verme a mí y vas directo a la presentación y trabajas ahí. ¿Ahí se ve? Ahí se ve todo. Ya, perfecto. Mantente ahí y yo me voy. Perfecto. Listo. Ya, retomamos. Está fantástico esto. Ya, voy. ¿Por qué nosotros hacemos esto? Yo la primera cosa que quería compartir es por qué el Ministerio de Cultura trabaja en temas de educación, ¿no? Porque tenemos una pata, digamos, en esto, ¿no? Y ahí está parte de nuestras funciones, lo que se ve a mano izquierda de la columna, parte de nuestras funciones, y es establecer una vinculación permanente con el sistema educativo formal en todos sus niveles, y para ello tenemos que coordinarnos, obviamente, con el Ministerio de Educación, pero para ese fin, que es dar expresión a los componentes culturales, artísticos y patrimoniales
de los planes y programas de estudio y poder participar en la labor formativa de los docentes, ¿no? Acá el tema de base, ¿no es cierto?, es cómo nosotros le damos un valor especial a partir de la lógica del propio ministerio a los planes de estudio, al currículum, cómo colaborar con ello, ¿no? Esa es una tarea fundamental. Ahora, esto tiene que ver también con lo que UNESCO nos ha pedido, ¿no? UNESCO, de alguna manera, nosotros todos los Estados miembros de UNESCO, de alguna manera vamos recibiendo ciertas orientaciones, ciertas reflexiones, y UNESCO hace un tiempo atrás está trabajando en esta lógica como de una hoja de ruta de la educación artística, eso fue lo que se desarrolló en 2010, y que finalmente nos lleva a ciertos objetivos para la educación artística, ojalá, ¿no es cierto?, de todos los países miembros. Y ahí hay un elemento, ¿no es cierto?, bastante claro, ¿no?, como de un trabajo para los centros de enseñanza, bibliotecas, de recursos, etcétera, etcétera. O sea, hay ahí un elemento bien importante. Y lo otro, que más bien está en el marco de todo esto, es que nos pide o plantea la UNESCO que los Estados miembros velemos porque la educación artística sea accesible como un elemento esencial y sostenible de una educación renovada y de calidad, ¿no? Acá me detengo un segundo, aunque parezca una obviedad y vamos a hablar de otra cosa, pero cuando se plantea que la educación artística sea accesible, eso no significa solo, digamos, que esté en el currículum, como un problema o una situación ya resuelta en Chile, ¿no? Acceder al arte significa algo más profundo, y ahí es donde nosotros nos detenemos, ¿no? O sea, no es acceder a clases de educación artística, por así decirlo, solamente, sino que acceder a la experiencia artística. Y eso es un tema que es bien importante. ¿Por qué lo digo y por qué me detengo? ¿Qué tiene que ver con este tema de los cuadernos pedagógicos y su origen, ¿no? Porque nosotros hace un tiempo atrás recibimos, el año 2010, 2011 más o menos, un estudio que hizo la OEI en Chile, donde miraba el perfil de quienes están a cargo, las y los profesores que están a cargo en educación básica de las horas de educación artística, que recordemos que de primero a cuarto básico son 4 horas, o sea, es donde más horas de arte hay en toda la trayectoria curricular, después baja a 3 y finalmente quedan 2. En ese momento, el año 2011, en la región metropolitana, en las escuelas municipales, el dato era que el 75% de los y las docentes que tenían a cargo esas horas no tenían una formación artística adecuada, es decir, que habían tenido casi en promedio una asignatura de arte en su formación, ¿no? Eso nos dejó en evidencia que había que entrar a reforzar eso. Ahora, este dato, hace una semana atrás lo recibimos de un nuevo estudio que se está realizando en la región de O'Higgins, y lamentablemente la información es más grave, porque en O'Higgins detectaron ya que el 80% del profesorado de esos niveles no tiene una formación artística adecuada. Y ahí entonces nace también un poco, y le sigue dando vigencia y urgencia, a que podamos colaborar con el equipo docente para que justamente este acceso a las artes sea de mejor calidad, ¿bien? Ese es un poco el panorama. Ahora, lo que tienen en pantalla es todo lo que estamos realizando, hemos realizado en este tiempo en lo que se refiere a material pedagógico. Hemos generado 4 líneas, la más desarrollada y más profunda, y es la que vamos a hablar ahora, son los cuadernos pedagógicos. Ahí hay 10, digamos, ya ediciones, después lo vamos a ver en detalle. También hemos generado una línea de reflexión, tal vez ahí la más conocida, lo más relevante sea la caja de herramientas de la educación artística, y el último texto, que nos parece muy interesante de también poder aportar, que es el trabajo por proyectos, pero por proyectos artísticos, ¿no? Que es este que dice Educación más Arte. También tenemos una línea de mediación y otra de difusión. Ahora, los cuadernos pedagógicos, que es lo que nos convoca en este momento, justamente por el portal, son estos que están en pantalla. A lo mejor algunos de ustedes los han visto, lo han conocido, lo tienen en las escuelas, en los liceos. Nosotros lo entregamos a todos los espacios escolares y a las bibliotecas públicas también, a través del CRAC y a través de la Subdirección Nacional de Biblioteca. Y por lo tanto, confío en que muchos de los y las docentes que están escuchándonos hoy al menos han visto algunos de estos ejemplares.
¿Cuál es el propósito? Bueno, ya lo veíamos antes, es aportar principalmente a el trabajo de los equipos docentes de los establecimientos educacionales, aunque también obviamente hay una mirada hacia la educación no formal, ¿no? Posicionar las artes como un vehículo de conocimiento e impulsor de la creatividad. Y eso parece de nuevo una frase que muy simple, pero que no podemos pasar en alto. Lo que nosotros estamos planteando acá es un cambio bastante relevante. Estamos diciendo que las artes son vehículos de conocimiento. Lo estamos instalando como cualquier otra disciplina dentro del currículum, ¿no? No es una disciplina menor, no es una disciplina secundaria, ¿no? Un poco como dice nuestro seminario, es eje de una formación integral. Entonces, es vehículo de conocimiento y obviamente tiene un desarrollo de habilidades creativas de manera bastante relevante, ¿no? Un segundo elemento es poner en valor el patrimonio artístico nacional. Eso es súper relevante. ¿Por qué lo digo? Porque en general la presencia, por así decirlo, de las y los artistas en las salas de clase hoy día, en el espacio educativo, es muy baja. Los referentes artísticos con los que estamos trabajando habitualmente son referentes europeos y son referentes de otras épocas, además. Son habitualmente, como se dice, personas blancas, hombres y ya difuntos. Acá, si bien hay de todo, digamos, personas, son todas personas de alguna manera de este siglo, ¿no? Del siglo, mediados del siglo pasado. Son principalmente artistas, creadores chilenos y chilenas, ¿no? Tenemos algunos cuadernos que son específicamente para un artista o un grupo, como por ejemplo el primero que hicimos que fue con los Jaiba, pero hay otros que son más amplios, ¿no? Por ejemplo, el de la orquesta de cámara, siguiendo la lógica de la música, que si bien se refiere a la orquesta y a la trayectoria de la Orquesta de Cámara de Chile, hace referencia y trae también el patrimonio musical chileno, con al menos 10 o más creadores, directores y compositores chilenos. Pareciera como que eso es un mundo absolutamente desconocido. Bueno, ahí está, ¿no? O lo que nos pasa con el tema del teatro, ¿no? Desde el archivo de la escena teatral, que hay 5 creadores ahí presentes. Tal vez el que abre el abanico a la mayor cantidad de artistas chilenos es el cuaderno de arte contemporáneo en Chile, donde hay 44 artistas presentes, ¿no? Hay obras y referencias a 44 artistas chilenos. Y eso también es muy importante para el vínculo que tiene que tener la educación artística con las realidades y con las contemporaneidades, ¿no? No puede ser que nosotros sigamos pensando que la educación artística es algo que corresponde a etapas pasadas y que no tiene diálogo con lo contemporáneo, ¿ya? Después tenemos esta idea o este propósito de proponer metodologías propias de las disciplinas artísticas para nutrir las prácticas pedagógicas de distintas asignaturas. Eso significa que todo lo que nosotros hacemos es desde el arte en una relación con otras disciplinas, ¿no? Pero ya no esa experiencia del arte como como un complemento, ¿no? Habitualmente lo que vemos en la escuela, con mucho respeto lo digo, ¿no? Pero tiene que ver con, a veces, una concepción y una cierta ignorancia del valor que tiene el arte, es que lo ocupamos para otra cosa, ¿no? Y ocupamos el arte muchas veces para las festividades, para accesorios, ¿no? Aquí lo que nosotros estamos planteando es una mirada disciplinar del arte y de diálogo de tú a tú con otras disciplinas, ¿ya? Y por eso también nuestro cuarto elemento es desarrollar estrategias hacia un trabajo interdisciplinario y en base a proyectos artísticos, ¿ya? Esa es la estructura, de alguna manera, de estos cuadernos pedagógicos. O sea, ese es el propósito. Muy rápidamente, una mirada así como sinóptica de uno de ellos. Yo estaba haciendo referencia a él, que es el de arte contemporáneo, porque me permite entender la estructura interna ahora del cuaderno, ¿no? Y son estas 3 columnas. Primero, hay una mirada de contexto. Es decir, si estamos hablando de arte contemporáneo, vamos a plantear qué es el arte contemporáneo. Si estamos hablando de la poesía de Gonzalo Rojas, vamos a poner un contexto, ¿no es cierto?, biográfico de Gonzalo Rojas, de su proyecto, de su poesía, etcétera, ¿no? Si estamos hablando de Violeta Parra, también. O sea,
En cada uno vamos a encontrar siempre una primera columna, o un primer, perdón, aquí lo veo en columna, pero un primer grupo de información, un primer como capítulo, por así decirlo, donde le damos contexto. Esto es súper importante para los equipos de profesores, porque también permite tener un acceso a mucha información que no siempre está disponible. Entonces, tenemos el acceso directo a información, pero también hay mucho link a otro tipo de información, ¿no? Este cuaderno, por ejemplo, se hizo en conjunto con el MAC, con el Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de Chile. Entonces, aquí pasamos a un trabajo también desde la visión, desde la mirada artística y pedagógica del MAC, ¿no? Está también alojado acá. Después pasamos a la segunda columna o al segundo capítulo. Pablo, ¿sí? Dame un segundito. Se entiende perfectamente lo que estás planteando, pero dejaste de compartir pantalla. ¿Otra vez? Algo está pasando, sí. Trata de volver a hacerlo y volvemos a lo mismo. Bueno, gracias por el dato. En todo caso, nadie se ha perdido porque está súper claro. Ah, qué bueno. De repente espero yo, digo yo. ¿Está ahí? Ahí estamos. ¿Estoy de nuevo? Sí. ¿Sí? Ya, sigamos. Parece que me tengo aquí un fantasma que se me metió, un virus de los antiguos, se metió a borrar pantalla. Sigo entonces. Le decía que el primer capítulo tiene que ver con contexto, el segundo es ya las obras con las que se va a trabajar la tercera parte, que son estas unidades didácticas, ¿no? O sea, están absolutamente vinculados a los tres elementos. Le doy contexto, explico, le doy la mirada, luego pongo una cantidad de obras específicas para trabajar. En el caso de arte contemporáneo, ya les decía, son 44 obras, que había una curatoría pedagógica por parte del MAC, del equipo del MAC, y se trabaja en conjunto y se dice, ya, vamos a trabajar de toda la colección del MAC, estas 44, ¿no? Y por lo tanto hay ahí también la posibilidad de que el equipo docente acceda directamente a trabajar con ella o pase al tercer capítulo, que es el más relevante para el propósito, y es la construcción de unidades didácticas. Habitualmente tenemos 4 unidades didácticas que más bien estamos en tránsito hacia lo que serían proyectos didácticos, pero son unidades didácticas que están asociadas directamente al currículum, y que son todas interdisciplinarias. Entonces, y además son en distintos niveles, es decir, de las 4 partimos, algunas trabajamos desde educación parvularia, otras parten en los primeros ciclos básicos, y algunas, digamos, llegan hasta media. Y al revés, también en algunos cuadernos, dada la especificidad del cuaderno, a lo mejor hemos pensado y se trabaja un poquito más avanzado. Por ejemplo, el de Patricio Guzmán, de una mirada un poquito más de enseñanza media, ¿no? Junto con esto, ya salí del cuaderno, digamos, lo tengo, existe una cantidad de recursos complementarios a los cuadernos, y esto también es muy valioso, porque aquí hay una mirada que puede ser más lúdica también, es decir, trabajar con una obra, hay, por ejemplo, juegos entre medio, depende también el nivel, hay videos, hay etcétera. O sea, no solamente tenemos la unidad, sino que también tenemos una suerte o una suma de cuadernos de recursos complementarios al propio cuaderno, ¿no? En el caso de cuadernos de cine, por ejemplo, tenemos acceso linkeado de ciertas películas. O sea, el cuaderno de Patricio Guzmán, uno puede acceder a una serie de obras del propio cineasta, ¿no? Lo mismo que nos pasa con el de Raúl Ruiz. En el caso de la música también tenemos acceso, etcétera, ¿no? Eso obviamente ha ido cambiando de acuerdo también al tiempo. Nosotros partimos el año 2000, yo no me acuerdo con la fecha de inicio, pero cuando partimos trabajamos con CD, ¿no? Ahora ya estamos con otro tipo de código, ¿no? Pero de alguna manera tenemos acceso, por ejemplo, a otra página, al museo, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es muy importante porque nos permite avanzar mucho, ¿ya? Entonces, bueno, síntesis, aquí se ve como si estuviéramos en la biblioteca, ahí están los lomos de muchos de nuestros cuadernos que van a poder estar presentes ahora, digamos, en la biblioteca virtual de Educar Chile. Básicamente lo que nosotros estamos buscando es, a partir de estos cuadernos, que podamos generar proyectos artísticos situados, ¿no? No proyectos artísticos abstractos. Por eso el vínculo con lo contemporáneo,
con lo territorial, con la realidad también nacional, es muy relevante. Entonces, que podamos también tener reflexiones sobre problemáticas contemporáneas, que podamos generar procesos de observación, de indagación, de construcción, de evaluación, etcétera. O sea, una educación artística en ese sentido muy desde el propio hacer disciplinar, ¿no? Que sean interdisciplinarias o metadisciplinarias, ¿no es cierto? Que podamos construir un pensamiento relacional y que podamos abordar la complejidad de los fenómenos, donde la mirada del arte es una mirada que a lo mejor enriquece profundamente, por ejemplo, una mirada histórica. Es decir, si nosotros queremos usar Patricio Guzmán, por ejemplo, para una reflexión histórica, bueno, la mirada artística que va a tener Patricio Guzmán es evidente, ¿no? O la que podríamos tener, tal vez, en el proyecto de Nemesio Antunes, ¿no? Que es otro de los cuadernos muy valiosos que tenemos. Que sea un espacio de colaboración, de participación activa, de las comunidades, ojalá, y que de alguna manera lo que nosotros estamos viendo acá es que es una reflexión más de nuestro apartamento también, ¿eh? ¿Cuál es el límite, ¿no? Nuevos límites entre lo pedagógico y lo artístico. Y creo que lo que nosotros también queremos y ofrecemos es tener un espacio de reflexión interdisciplinar y por lo tanto también donde lo artístico esté muy evidente, pero lo pedagógico artístico esté también muy evidente. Y ese vínculo es un vínculo muy bonito que se ve en las unidades, por un lado, lo pedagógico artístico, pero también en los otros podemos ver lo artístico, ¿no? Como colección de aquello. Tenía más cosas, pero yo creo que ya hay que dejarlo hasta acá, Pablo, porque me estoy pasando en el tiempo. Ustedes me dicen si estoy muy fuera de tiempo. Dejémoslo hasta acá, ¿les parece, no? Sí. Marco, sí. Sí, gracias Pablo, Sí. súper buena, sí, súper bien la explicación. Quizás si te quedan algunas láminas que quisieras compartir, podríamos ponerlas en la discusión, ¿no? Después de cuando Sí, vamos por eso, prefiero. a propósito de las preguntas que puedan partir. Así que nada, muchas gracias y nada, lo accidentado de la presentación se entiende súper bien en el uso de la tecnología. Gracias Pablo, muchas gracias. Por la edad, se nota por la edad. No, para nada. Ya, gracias. Gracias. Oye, bueno, quiero presentarles ahora, ¿no es cierto?, a Lorena Millar. Ella es profesora, como les contaba, de Educación Física, Deporte y Recreación. Además es magíster en Educación y además candidata a doctora en Educación y Sociedad. Lorena fue directora del Colegio Camino La Fuente en Coyhaique durante 4 años. Y durante este periodo entiendo que parte de su gestión y desde sus énfasis más pedagógicos y curriculares fue el uso de los cuadernos pedagógicos de esta colección. Entonces, ella hoy día nos va a contar un poquito cómo hizo uso de estos cuadernos y qué utilidad le ha visto ella, bueno, parte de lo que nos va a contar. Así que, bienvenida Lorena. Estás sin imagen y sin audio todavía. Ahí, super. Ahora te vemos y te escuchamos bien. También tuve las dificultades técnicas de rigor, por supuesto. Yo estoy en Coyhaique, acá la conectividad igual es un poco más compleja, pero aquí estamos. Sí, súper breve. A mí lo que me interesa compartir en este minuto es justamente lo que tú señalas, Marco Antonio, es cómo desde la práctica pedagógica uno puede hacer uso de estas herramientas, pero yo las defino más que herramientas como pretextos, ¿ya? Como un pretexto para poder lograr, más que los objetivos curriculares, el poder lograr hacer carne el currículum por motivación. A mí lo que me permitió el cuaderno pedagógico, la verdad es que yo trabajé con 2 durante mucho tiempo, pero voy a hacer algo que no hice, voy a saludar a todas las personas que están en estos minutos compartiendo en este espacio y escuchando lo que tenemos que comentar y conversar y dialogar. Bueno, y como directora también estuve mucho tiempo en aula. Ya yo era, en mi periodo siempre fui un docente y educadora, a cargo de gestión, por supuesto, pero toda vez que necesitaba hacer algún reemplazo, yo participaba en ello. Y igual me situé en mi práctica docente como una educadora
que por sobre la disciplina lo que hace es pedagogía. Y desde ahí yo también descubrí la importancia del arte en los procesos educativos, en los procesos formativos, sobre todo con niñas y niños en los primeros niveles. Mi práctica yo la situé entre primero y sexto año básico, era el establecimiento donde desarrollé mi gestión, establecimiento donde fui profesora también desde el año 2002. Y yo descubro los cuadernos gracias a la Mesa Regional de Educación Artística, que es un componente dentro de un programa que tiene la Unidad de Educación de todas las seremías y del Ministerio de las Artes, las Culturas y el Patrimonio. Y la mesa, justamente la primera reunión se realizó en nuestro establecimiento, acá en la región de Aysén. Y bueno, la encargada, que es la encargada de la autoridad actualmente, Patricia Rivera, ella nos motivó a conocer el material de los cuadernos pedagógicos. En su minuto nos llevó la caja de herramientas también. Y bueno, yo como inquieta comencé a revisarlo. Y hasta que no tuve la oportunidad de poder realizar una práctica en aula, simplemente los había revisado de qué se trataban. Y me llamó mucho la atención el cuaderno pedagógico de Violeta Parra, primero porque está hecho de una manera muy poética. Se mezcla la historia y se mezcla el contenido con las décimas, y me parece una forma muy aceptada de poder introducir y acercarse a la obra de Violeta. Y bueno, y el uso que le di fue justamente reemplazando clases de educación musical. Yo rompo el esquema de la especialidad. Mi formación inicial es ser profesor de educación física, pero siempre muy ligada desde lo multisensorial a la práctica educativa. Y desde allí, en clases de educación musical, trabajando también la expresión corporal y sobre todo el tema de las sensaciones, descubro la unidad de paisaje sonoro, que para mí hasta ese minuto no era conocida. Y esa unidad en donde el cuaderno detalla actividades para trabajar, incursionar en el paisaje sonoro, para mí fue un descubrimiento, pero sobre todo para las niñas y para los niños que desarrollaron un trabajo maravilloso. Uno siempre estos materiales los utiliza y los usa, pero lo que sucede en la clase ya es algo que es parte de ese descubrir y de los propios espacios de creación que podemos brindarles en una clase. A veces una clase cambia la vida de un niño, de una niña o de un niño. Por eso que uno siempre tiene que llegar creyendo que ahí van a ocurrir cosas maravillosas, no solo lo que está escrito en el papel. Y justamente recuerdo una clase en el año 2018, y Pablo Casanova, si me puedes compartir la fotografía número 3, esa, por ejemplo, es el resultado de una de las actividades que propone el cuaderno en la unidad de paisaje sonoro. Y fuimos a explorar el espacio, el patio del establecimiento, que además es un establecimiento que tiene un patio maravilloso porque tiene un bosque, donde se pueden realizar muchas actividades. Hicimos una caminata sonora. Estos son niños y niñas estaban en segundo año básico. Y la idea fue simplemente realizar esta caminata sonora de una manera distinta, como cuando uno utiliza el espacio como de recreación o en los recreos o en alguna otra actividad, y que pudiésemos poner mucha atención a los sonidos que estaban ocurriendo alrededor, pero que tuviesen relación con nuestro cuerpo. Esa fue como la consigna. Y partimos con lápices, partimos con hojas de blog, cuadernos y con algunos otros elementos que nos ayudaron. Y, por ejemplo, este es uno de los resultados en donde la niña lo que hizo fue poder graficar el sonido de sus pasos sobre distintos elementos de la naturaleza.
Entonces, en el espacio donde era liso, y que recuerdo tanto esta clase y la recuerdo tanto a ella, que me llega a emocionar, ella lo que quiso interpretar, lo que en el fondo nos comparte, es que en un terreno liso, su caminar suena, yo lo recuerdo cuando ella me interpreta el sonido, y en su paso sobre la gravilla que existía en uno de los, digamos, en una parte del patio, el sonido era diferente y lo graficó y lo describió. Bueno, esas son las cosas, o digamos, los descubrimientos que ellos hacen cuando uno se permite el apoyarse en este tipo de material para poder generar una actividad pedagógica. Estaba la fotografía número 2, si la puedes mostrar, Pablo. Esa es una, no recuerdo muy bien las palabras, pero Vamos a esperar un poquito que Lorena logre reconectarse. Mientras tanto, Marco, si quieres decir alguna cosa, podemos adelantar parte de lo que viene. Estás sin audio, Marco. Sí, que esperemos un poco. Ella decía que su conexión era débil. Se cayó, ¿no? Sí, ahora se cayó. Bueno, esperemos un poco, ¿no? Estaba contándonos ahí. Quizás podríamos adelantar la conversación y sumar a Pablo, quizás al... Pablo, estamos con una problemática ahí con Lorena, pero quizás podemos ir respondiendo un par de preguntas que nos aparecieron y que tú podrías respondernos un poquito. Mira, nos preguntaban respecto, ya contestamos, ¿no? En el chat, los cuadernos están disponibles en el sitio de Educar Chile como un kit, ¿no? Como que uno podría encontrar a todos los cuadernos juntos en un espacio junto con un artículo donde ustedes están exponiendo algunos enfoques, pero también están disponibles en el sitio del ministerio, por si acaso. Es decir, están, ¿no es cierto?, colgados, como decimos, en la página, en el sitio o página web. Ahora, respecto de los cuadernos en versión física, en papel, nos preguntaban, ¿estos fueron repartidos a escuelas públicas y subvencionadas o están en bibliotecas públicas? ¿Cómo fue esa distribución? Bueno, los cuadernos, primero los cuadernos van saliendo, ¿no? O sea, año a año salen 2, más o menos, ¿no? Esa es la capacidad que tenemos nosotros de producción, ¿no? Una vez que ya está el cuaderno resuelto, se envía al Ministerio de Educación, al CRA, y el CRA, que también ha hecho un ejercicio previo justamente de vinculación, o sea, de evaluación sobre el vínculo curricular. Una vez que estamos claros con eso, es el CRA el que distribuye, ¿no? Entonces, claro, llega a donde llega el CRA, ¿no? A todas las bibliotecas públicas del país, del colegio, ¿no? O sea, yo ahí desconozco bien cómo distribuye el CRA necesariamente, ¿no? Pero llega ahí. Y además nosotros, internamente, ahora Ministerio de las Culturas, enviamos a todas las bibliotecas públicas, ¿ya? A través de la Subdirección Nacional de Bibliotecas, ¿ya? Entonces, ese es un... A ver, esperamos que llegue, pero bueno, eso es cuando llega físicamente. Ahora, nosotros hacemos habitualmente, me conecto con algo que decía Lorena. Nosotros en todas las regiones tenemos obviamente un área de educación también, las seremías de cultura, ¿no? Y esas seremías desarrollan procesos formativos durante el año, ¿ya? De este material. Entonces,
cuando las y los docentes se inscriben en estos procesos formativos, además se les entrega ahí directamente a ese grupo, ¿no? Para que lo pueda tener, trabajar en el momento y todo. Ahí llegó Lorena nuevamente. Llegaste, Lorena. Lo siento tanto, pero me pasa. No te preocupes. No sé en qué quedamos, que estaba contándoles un poco. En la segunda foto, estábamos fascinados con tu relato de la foto. La foto 2. Sí. Bueno, pero seguimos luego. Ya, porque igual me interesa tocar el punto al que te estaba refiriendo, Pablo, porque creo que es muy importante lo que sucede dentro del establecimiento una vez que llega el material. Y ahí lo puedo compartir. Pero como para terminar esta parte, porque no quiero dejar este recuerdo tan hermoso, que hace un rato ya que estoy fuera del aula, pero son estas cosas que quedan en el alma de una educadora, este tipo de experiencia. Una vez que terminamos, que yo trabajé unidades, como estaba reemplazando, yo después tuve que pedir para poder continuar el trabajo apoyo con otros profesores que me cedieran un par de horas también en artes visuales para complementar la otra parte que nos presenta, digamos, las otras dimensiones que nos presenta el cuaderno de Violeta Parra, que son las otras obras, que no son solo las musicales, ni lo que tenemos, lo auditivo. Entonces pude trabajar en el área de artes visuales desarrollando a partir de las arpilleras, de todo el proceso de arpilleras que presenta el cuaderno. Logramos hacer arpilleras pero con paño Lenzi. Ya uno tiene que contextualizar un poco siempre a lo que uno encuentra en la escuela. Y también hicimos ahí un montaje con creaciones, pero basándonos en este trabajo. Y lo otro interesante que sucedió es que los niños y las niñas conocieron muchas obras que para ellos sonaban, que estaban en su experiencia, porque en la familia se hablaba de Violeta Parra, o algunos habían escuchado un poco algunos temas, no conocían la obra como en su dimensión completa, y eso fue muy interesante. Esto también nos llevó justamente a ese año, el 2018, a postular a un FAE, a un Fondo de Arte en Educación, precisamente, que motivó todo este trabajo ahí estuvo involucrado el profesor de lenguaje del momento, un profesor de música que se venía incorporando al establecimiento, una profesora de segundo básico que se motivó, y entre los cuatro preparamos un proyecto justamente para poder crear un banco de sonido y con ese banco de sonido después hacer composiciones. Estaba muy bonito el proyecto, por temas de más papeleo no logramos pasar el proceso de admisión, pero a lo que voy es la importancia y lo que te puede motivar, a lo que se puede llegar cuando creemos en el currículum por motivación. Y ese año nos presentaron otra iniciativa, que era también de un Fondo Cultura, de poder presentar el año 2019 una obra de unos artistas locales que crearon una marioneta gigante. Si puedes compartir la fotografía, por favor, Pablo, la número 1. Esa. Y esa preciosa obra la pudimos montar en nuestro establecimiento, la pudieron apreciar, no recuerdo bien la cantidad de entre terceros y sextos básicos, alrededor de 300 niños y niñas aproximadamente, y fue algo espectacular. Fue un montaje además muy bien elaborado por la compañía que la montó, y bueno, y quedó todo ese ambiente de conocer a Violeta también, a Violeta Parra. Y gracias a la motivación que nos dio esta herramienta, que fue el cuaderno pedagógico. Puedes dejar de compartir. El otro cuaderno con el que trabajé harto fue el de los Jaivas, pero más en la parte musical y también un poco la historia. Les llamó mucho la atención conocer la historia de los inicios de los Jaivas. Este trabajo lo hice con niños más grandes, también en espacios que me cedían los colegas en sus asignaturas. Pero básicamente eso era lo que quería compartir, un poco de cómo se puede aplicar este valioso material que nos llega justamente
a los establecimientos educativos. Muchas gracias, Lorena. Si bien un poco accidentado, pero muy natural hoy día, en todas partes pasa que se caen las conexiones. Quisiera invitar a Pablo también a sumarse a este espacio de preguntas, ¿no es cierto? Mientras tú tuviste el percance, estábamos conversando con Pablo una pregunta que hacían, ¿no? Era, ¿cómo puedo acceder, ¿no? Entonces hay un acceso que es digital, que ya sabemos que puede ser descargado, ¿no es cierto? Estos cuadernos pedagógicos en un espacio específico en Educar Chile. Hemos armado un kit, es parte de nuestra alianza. También en el propio sitio del ministerio, ¿no? Es posible. Y también Pablo nos contaba que esto se distribuye a través del CRA, ¿cierto? A las bibliotecas escolares, pero también quizás a las bibliotecas públicas a través de la subdirección de bibliotecas. Eso es muy importante porque quiere decir que es un material de consulta en las bibliotecas públicas. Entonces, quienes están conectados y nos oyen, si quieren mirar el documento, ¿no es cierto?, en formato físico, pueden acceder a través de las bibliotecas. Probablemente hoy día con muchas normas de seguridad a propósito, ¿no es cierto?, de la situación de la pandemia, pero también están de forma digital. Oye, pasemos un poquito a lo pedagógico, ¿no?, que es como lo que probablemente nos interesa a los tres, ¿no?, de poder conversar sobre eso. Pablo decía en su presentación, y ahí quizás preguntarle a ambos, ¿no?, que lamentablemente, ¿no?, hemos visto, dado nuestro modelo formativo, ¿no?, desde la docencia, al arte como parte a veces de un decorado, ¿no?, como una cosa que va adicional, como para las horas libres. Y hoy día, a propósito de la pandemia, ha pasado, ¿no?, que muchos y muchas profesores han encontrado en el arte un valor más allá, ¿no? No de relleno, sino que efectivamente como una forma de desarrollar, de este desarrollo integral que es una deuda en nuestro sistema. ¿Cómo ven ustedes eso y lo vincularían con el uso de los cuadernos? ¿Qué pasó? ¿Cómo lo miras tú, Pablo, desde el diseño más de la política? Y quizás, Lorena, tú de cómo, tú decías, pedí a algunos colegas que nos cedieran espacios de sus asignaturas. ¿Qué pasa con esa experiencia? Quizás ahí compartirnos sus opiniones. ¿Qué parte? Lorena, cuéntanos tú. Yo quiero escuchar a Lorena, en realidad. Yo creo que uno siempre encuentra, siempre en los establecimientos, yo llevo 22 años de docencia, de ser educadora, uno siempre encuentra en las profesoras y en los profesores esta voluntad por querer trabajar el arte. Pero bien como decía Pablo al inicio, hay un déficit o una falencia o una deuda con la formación en educación artística, el mirar el potencial integrador que tiene y trabajarlo desde la interdisciplinariedad. Yo logro hacer esto porque hago alianzas con colegas dentro de la escuela. Y también hay muchas experiencias en ese sentido. Entonces, ver el arte no como el elemento o la obra que voy a hacer después de aprender una técnica, sino que más bien cómo me permite articular la educación artística, el poder trabajar distintos contenidos de otras asignaturas, pero por sobre todo lo que me permite descubrir, entrar en el mundo de la educación artística, más que pasar o trabajar un contenido, porque en el fondo esa es la mirada que tenemos que tener hoy día más que nunca, ya lo hemos descubierto. Si bien tú señalabas el arte como motor o como vehículo de conocimiento, también el arte o la educación artística como motor de descubrimiento, pero no solo del conocimiento de lo cognitivo, sino que lo que aprendes, tu dimensión multisensorial y tu dimensión espiritual también. Como eso me permite en el aula poder generar espacios de descubrimiento y de creación, pero articularla también con otras disciplinas. Yo creo que el cuaderno de arte más educación viene a dar viene a dar un poquito respuesta a ello, porque lo que se presenta ahí justamente se presentan experiencias de cómo desde la educación artística yo articulo proyectos pedagógicos y cómo esto tiene un poder integrador, cómo esto tiene un poder de inclusión, cómo esto me permite a mí trabajar distintas áreas. Ese es como algo que hay que hacer hincapié para poder
formar a educadoras y educadores y descubrirlo también, también entregarse un poco a ello, a ese descubrir qué es lo que me presenta el arte en estos minutos para poder generar procesos de aprendizaje, no solo del conocimiento, digamos, más tradicional. Pero todas las disciplinas yo encuentro posibilidades artísticas también. Y el arte me permite encontrar elementos de distintas áreas también. Entonces yo creo que hay que soltar un poquito eso de tener, yo insisto en esto de ese currículum por objetivos que nos tiene tan amarrados en este sistema. O sea, si no cumplo el objetivo que me propone el currículum, entonces no estoy generando aprendizaje. Y eso no es así. Y lo sabemos todas y todos. Lo tenemos súper claro, pero algo nos frena. Y lo que necesitamos es trabajar el currículum por motivación. Esa es la única forma que tenemos para ir descubriendo cosas que están dentro de las personas y de los niños. Los niños y las niñas son seres increíbles, con un mundo por dentro. Entonces, si tú generas la motivación y no converges a un objetivo, vamos a cambiar muchas cosas. Podría hablar toda la tarde, pero no. Muy bien. Oye, yo ayer tuve un ratito, en la noche, escuchando una entrevista que le hacían a Anolfo Ibáñez, ¿no? El Premio Nacional de Educación 2021. Y ella hablaba justamente del paradigma de calidad, ¿no? De alguna manera, y el cambio que hay que tener en ese paradigma. Y una de las cosas que decía, yo lo voy a decir con mis palabras, pero un poco, es justamente esta lógica a ver, ella decía una cosa muy puntual, eso lo voy a decir con palabras de ella, decía, no es posible que sigamos pensando que el currículum para un chico en un punto del país sea el mismo que para el chico del otro punto del país. O sea, no son dos escuelas distintas, ¿no? La escuela de Putre y la escuela de Aysén, ¿no es cierto? Son dos escuelas distintas, ¿no? Entonces, seguimos como unificando, estamos en esa lógica. Entonces, lo que ella planteaba justamente es que el proceso educativo está entrelazado con otros procesos, ¿no? Que tiene que ver, obviamente puede derivar a la motivación, como decía Lorena, pero los procesos educativos están entrelazados, los procesos educativos no son aislados, ¿no? Y justamente eso significa que hay un factor cultural muy relevante que tiene que ver con los territorios donde está emplazada la escuela, pero no solamente emplazada la escuela como un elemento geográfico, sino que como un paraguas, un contexto, ¿no es cierto?, de sentidos, ¿no? ¿Cómo entiendo yo las cosas? No puedo entender algo, ¿no es cierto?, si no tengo contexto para entenderlo, y al revés. Si no aprovecho el contexto, difícilmente voy a esplender en el desarrollo de algo. Entonces, vuelvo al tema del arte, que yo lo decía también al principio. Cuando nosotros mostramos a un artista, no estamos mostrando el producto del artista como único elemento, ¿no? Eso es una mala práctica, entre comillas, una práctica antigua también. Es decir, yo no conozco el proceso el creativo del artista, sino que conozco la obra maestra de la persona, ¿no? Esto es. Y esto, por lo tanto, es arte, ¿no? Y lo demás es de otra categoría. Y como eso, digamos, lo llevo a una lógica media como de bellas artes y de otros parámetros, entonces, nuevamente las alejo y alejo el proceso artístico del proceso educativo, ¿no? Porque finalmente, si yo tengo que acercarme, ¿no es cierto?, a la Mona Lisa, me queda tan lejos que tengo que ir a otros elementos para poder vincularme con esta obra, ¿no? O sea, me queda como ajeno, ¿no? Y el arte, entonces, o te queda por allá, o queda en las prácticas, ¿no? En las manualidades de cosas. Y entonces ahí entramos en otros problemas, que es el juicio del bueno y malo para esto, ¿no? Yo soy bueno, yo tengo no sé, yo le pego a esta cuestión, no, es que yo no le pego nada, ¿no? Soy pésimo para dibujar, ¿no? Esa típica cosa, o peor, ¿no? Usted póngase detrás en el coro porque es bien desafinadito, entonces póngase ahí, ¿no? Entonces como que pareciera que o eres el genio o el candidato a genio, ¿no? Y eso es entonces lo que importa. Acá,
Cuando nosotros nos vinculamos con el proceso artístico, con el arte, nos vinculamos con una historia también, con un relato. Por eso digo que el cuaderno tiene ese valor en estos 3 capítulos, por así decirlo, ¿no? Es decir, no es las unidades didácticas del tema, ¿no? Tampoco es la obra del tema, es la vinculación que se establece en la lectura, pero además con el territorio. Entonces, yo lamenté que justo se te cayó ahí, Lorena, la imagen 2, ¿no? No alcanzamos a ver, a lo mejor lo podría volver a explicar, porque no la explicamos, no la logramos ver. Pero con la imagen 1 yo ya quedé satisfecho. Es decir, cuando tú muestras esa reflexión, porque lo que está ahí, esa gráfica, ese dibujo, es un texto, es una composición, ¿no es cierto?, gigantesca de un niño o una niña que está pensando, pero además porque a partir de la motivación que generó la experiencia más como indagativa de Violeta Parra, más de investigación de Violeta Parra en los territorios, entonces nos damos cuenta que para hacer eso tenemos que salir de la sala, y tenemos que ir al patio, y tenemos que salir de los formatos, y tenemos que salir de los límites, porque finalmente lo que nos está haciendo la escuela, y esta escuela unificada o homogénea, es justamente que nos está poniendo siempre en formatos, ¿no? Y da lo mismo si afuera está lloviendo o afuera hay 40 grados de calor, por decirlo de una manera, pero estamos hablando del clima templado, no sé qué, o estamos en, no sé, por decir cualquier lettera, pero me refiero a esa diferencia. Ahora, si eso lo llevamos a procesos culturales, qué sé yo, lo que hace el arte, justamente, es que tiene un proceso de pensamiento que nos permite, por ejemplo, hacer indagación como la que nos mostró Lorena, ¿no? Exacto. Y entonces no es repetir la arpillera de Violeta Parra, que es su obra, es su forma, o el modo de composición, es también, no digo que eso no sea, es también repetir la experiencia artística de indagación, por ejemplo, de salida de territorio con ellos. Y eso como que, abre la escuela. Por eso me encantó eso. No sé si hay tiempo y posibilidad de que nos expliquen la foto 2, porque yo quedé ahí con ganas. No sé si Marco te pasó lo mismo, pero como que, por favor, dinos de qué se trataba. Porque... Sí, no, me acordé de lo que pasa es que, claro, hay muchas fotos, porque me puse a buscar y encontré un montón de fotos. Y una de las cosas que, claro, nosotros fuimos a buscar sonidos, ¿ya? Fuimos a buscar sonidos, a hacer una caminata sonora, a buscar sonidos y luego a poder registrarlos, pero de forma gráfica, y que ellos se inventaran el cómo se veía el sonido, ¿ya? Ese fue el proceso. Pero aparecieron muchos pajaritos también, y me parece que la foto 2 da cuenta de uno de los pájaros que estaban en el bosque en ese minuto y que se movió mucho, que era como que acompañó la caminata, y este niño se fijó mucho en eso, en esa observación. Entonces todas sus gráficas estaban pero a los caminos que hizo el pajarito, que estaba ahí reflejado. Exacto. Pero también me acordé de otra experiencia que a mí me dieron ganas de llorar cuando yo les presenté la posibilidad de hacer arpilleras con paño Lenzi, porque lo que hice fue lo que encontré en la sala en ese minuto, de los paños que habían, y los puse en el mesón y no dije nada. Solo les dije, ¿se acuerdan de las arpilleras que vimos? Sí, tía, sí, tía, el rey del angelito, la fiesta en la casa de Violeta, el árbol de la vida. Y pasó mucho rato que nadie hacía nada. Y yo no les iba a decir qué hacer. Y alguien me pregunta, ¿pero qué hacemos? Y yo les dije, imaginen lo que quieran y háganlo. Entonces, es que no podemos. Díganos usted qué hacer. Y yo dije, yo no les voy a decir qué hacer. A ver, ¿qué se les ocurre? Es que estamos acostumbrados que en arte nos digan qué tenemos que hacer. Y yo casi me pongo a llorar. Pero no lo hice, obviamente. Pero eso me queda marcado. Son esas experiencias que te quedan marcadas. Porque sí, porque hasta ese minuto el arte era puntillismo. Ese tipo de experiencias venían en artes visuales. Entonces, sí, claro, después montamos una exposición maravillosa solamente en el pasillo para que las vieran sus compañeros, porque a no todos les gusta exponer y hay que ser muy respetuosa con eso.
Pero ese tipo son, para mí son, eso es aprendizaje, po. No solo que sepas de la técnica. Exacto. Esas reflexiones son aprendizaje. Y eso Oye, después te queda para el futuro. Sí, yo quisiera, no, yo no sé si ustedes... Insisto, yo quiero insistir con el tema de la disciplina. La formación inicial es otra. Sí. Ahora, yo no sé si ustedes... puede estar por sobre la pedagogía. Oye, yo lo que quería compartir era, yo no sé si ustedes son conscientes de lo que están contando, ¿no? Porque a lo mejor lo están contando como tanto Pablo como tú, Lorena, desde dónde están y como la misión o el entusiasmo, el cariño por lo que hacen, ¿no? Pero hay muchas reflexiones. A nosotros nos pasa en Educar Chile que el interés nuestro por los cuadernos tiene precisamente relación con que nosotros creemos que hay que promover algo que se repite mucho como mantra, pero que tiene una profundidad muy grande, que son estas habilidades para el siglo XXI. Y esas habilidades no son los contenidos, sino que son formas de entender, en el fondo, cómo yo desarrollo ese aprendizaje. Y está más allá de los contenidos curriculares, un poco lo que tú dices. O sea, esas habilidades para el siglo XXI, efectivamente, lo que tú mostraste, cuando tú dices una experiencia que es sensorial, si esa experiencia sensorial, efectivamente tú podrías tener tantas y múltiples maneras de poder seguir consolidándose y esa experiencia replicarse una y otra vez, a través de distintas cosas, ¿no? Por ejemplo, la escritura de esos sonidos, la interpretación de esos sonidos. Uno podría buscar muchas lecciones que están efectivamente asociadas a distintas asignaturas. Y probablemente el gran desafío nuestro será, y ojalá eso pase en el próximo ciclo de política educativa, ¿no? Es como superar de alguna manera el asignaturismo, también mirar un poquito estos currículos más contextualizados. Pablo hablaba, ¿no es cierto?, de Nolfi Ibáñez y la Premio Nacional, en donde probablemente tendremos que tener, ojalá, objetivos, no sé si objetivos o como se llamen, habilidades más nucleares, ¿no? Que sean matrices que perfectamente puedan tener distintas interpretaciones dependiendo de donde tú estás, a propósito de los proyectos educativos. Entonces, efectivamente, el arte no es una asignatura hoy día mirado en los planes de estudio, está muy disminuida si uno la compara con otra cosa. Y el estrechamiento curricular a propósito de las mediciones estandarizadas la arrincona aún más al arte, a la educación física y a todas las otras asignaturas que parecieran ser como, lamentablemente, los hermanos pobres del currículum. Entonces hay una oportunidad, efectivamente, como esa experiencia artística es transversal a distintos aprendizajes. O sea, lo que tú hiciste con esa experiencia sensorial de caminar y registrar el sonido, es muchas cosas a la vez. No es solo arte, también es estas habilidades del siglo XXI que están asociadas, ¿no es cierto?, a un pensamiento crítico, a una interpretación, a una búsqueda de explicaciones. Hay tantas habilidades incorporadas ahí que es también una clase de lenguaje, de matemática y de muchas otras, ¿no? O sea, eso yo veo en los cuadernos, ¿no? Que es una muy buena opción de poder decir, con esta experiencia, que uno la focaliza en el arte como tema, quizás, como contenido curricular, uno puede efectivamente hacerse cargo de otros aprendizajes. Entonces, oye, yo les tengo que contar que estamos medio pasados en lo que nosotros siempre nos proponemos de espacio para reunirnos, ¿no? Sabemos que estar conectado todo el día, a veces una hora... pero me gustaría que tuviéramos un espacio quizás como para una reflexión final, Pablo, Lorena, de lo que estamos conversando, ¿no? Vinculado a los cuadernos, pero también al arte en general, ¿no es cierto? Como disciplina, como formación. Sí, sin duda. Qué bueno y gracias que estemos en esta conversación. Tal vez... tal vez como el fondo nuestro, lo que nosotros estamos buscando y promoviendo en nuestra reflexión desde el Ministerio de las Culturas en esta materia, es que la aproximación al arte sea una aproximación menos desprejuiciada, ¿no? Que sea una aproximación también como menos temerosa, ¿no? Yo tengo la impresión de que a veces como las concepciones de arte hacen muchas veces que lo alejemos, que lo decía antes, ¿no? Como que el buen arte y el arte, digamos, menor, ¿no? Nosotros hace mucho rato que estamos entendiendo que esas distinciones no son las adecuadas, ¿no?
lo que nosotros planteamos es cómo abordar problemáticas del mundo contemporáneo. Si ustedes van al fondo de todos estos cuadernos y de todas estas obras, en música, en teatro, en danza, en artes visuales, etcétera, etcétera, a lo que van a llegar es una lectura, primero, de un mundo, ¿no? Es una forma de aproximarse y leer un mundo. El mundo de ese momento, ¿no? El mundo de Violeta Parra o de Nemesio Antunes o de un artista contemporáneo que tiene una mirada, un lente, una forma, ¿no? Y luego tiene un lenguaje y una técnica para poder compartir ese mundo que está mirando, ¿no? Y ponerlo a disposición de otros y otras. Ese ejercicio son habilidades del siglo XXI, ¿no? Ese ejercicio es el que nosotros estamos invitando a hacer. Es decir, no nos interesa, y en eso un poco lo que decía Lorena, no podemos seguir haciendo una educación artística donde yo parto diciéndote lo que tú tienes que hacer. Es que esto no es lo más lejano al arte, a la experiencia artística, ¿no? Claro. Tampoco significa que tú tienes que hacer lo que tú quieras hacer y todo es válido. No es el otro extremo, no nos vayamos a los extremos. Hay una metodología, hay un pensamiento, ¿no? No es un hacer por hacer, ¿no? No es eso. Pero eso significa que es un potencial gigantesco que la escuela tiene que aprovechar justamente para poder conectar el proceso de aprendizaje con los procesos sociales, culturales, políticos, económicos, etcétera, etcétera, etcétera. Toda obra que nosotros veamos ahí, en este espacio, es un diálogo, una forma de entender o de mostrar o de denunciar, o como tú quieras, una situación de su tiempo, del tiempo de ese o de esa artista. Lo que nosotros queremos entonces es que los niños, las niñas, los jóvenes sean capaces entonces de tener una posición, una postura, una mirada crítica propia, original, digamos, sobre los procesos que están viviendo, ¿no? Y que no estamos hablando de otro proceso que no sea el que tienen a mano ahí, ¿no? Eso como que creo que es lo fundamental. Entonces, salir, ¿no? Como del bueno para, salirnos de la excesiva técnica, ¿no? Que finalmente limita, ¿no? Es como si nosotros dijéramos que solo puede hacer deporte aquel o aquella que es hábil. Si no estamos buscando eso vayan a buscarlo a otro lado, está bien, ¿no? Y sería bueno, y tienen que haber políticas sobre ello. Pero el arte en el proceso educativo no busca ese propósito, busca justamente ampliar las capacidades, vincularse con inteligencias diferentes, ¿no es cierto? Y que de alguna manera también los niños, las niñas puedan tener una lectura propia del mundo. Luego, mostrémosle las obras, como decía un artista muy relevante hoy día, Kant Mitchell, ¿no? Primero, hablemos del problema que está ahí, y cuál es la solución, y cuál es la forma y cuando ya lo hayan trabajado, vayan y muéstrenle una obra, digan, mira, este señor que se llamaba X, o esta señora, o esta señorita llamada, mira, lo resolvió así, y tú lo resolviste así. Pero no al revés, que si parto instalando que esto es, entonces todo lo demás está malo. Y justamente lo que hace el arte es abrirse a esa posibilidad de experimentación, donde no es un problema de bueno o malo, ¿no? Eso no es una categoría que debiera estar en el arte, ¿no? No es un problema de que lo hice bien o no lo hice bien, ¿no? Es qué hice y cómo reflexiono sobre lo que hice, ¿no? Eso para mí es como lo fundamental de todo esto, ¿no? Entonces, claro, eso está muy lejos y es muy difícil, y yo encuentro hasta inhumano que tú le pidas eso a una persona que no ha tenido formación, a una persona que tiene que hacer 2 horas de artes visuales, 2 horas de música, de primero a sexto básico, cuando en su formación ha tenido una asignatura artística. Y esos estudios existen, ¿no? Estos no son inventos míos. No. Y las universidades tienen una responsabilidad enorme sobre ello, ¿no? No es solo un problema de la escuela, que a lo mejor en la gestión todavía no ha entendido el valor como lo entendió Lorena, lo que también es la formación. Bueno, dejo hasta ahí porque es más largo. Sí. Lorena, tu reflexión de cierre. Sí.
Yo lo único que quisiera dejar como a modo de reflexión es la importancia de problematizar nuestro contexto, no solo en relación a cómo estamos formando en educación artística o qué estamos haciendo en el área de educación artística, sino que en la vida de un niño o de una niña o de un niño en general. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Y que problematicemos desde allí y vamos a encontrar respuestas, sobre todo en estas asignaturas que hemos relegado un poco, a las que no les hemos dado el valor que tienen y que las tenemos fragmentadas en 1 hora y media a la semana, o bien que nos hagan la presentación para las fiestas patrias. Entonces, creo que es una misión que tenemos las educadoras y los educadores, les educadores también, de problematizar esto. Y claro, y ahí nos vamos a tener que ver enfrentados a autoridades, pero que no tenemos otra forma. Algunos estamos fuera ya del sistema también por lo mismo, pero bueno, hay que insistir, hay que seguir en este camino de problematizar y de plantear y de tener una postura crítica, porque aquí la verdad es que lo importante es lo que está sucediendo con la vida, con el alma, con el espíritu, con el cuerpo, con la mente de los niños, las niñas y los niños de nuestro país. Entonces, que seamos en eso bastante responsables y que enfrentar lo que tengamos que enfrentar. Yo descubrí en la educación artística lo mismo que descubrí en la educación física. Desde la exclusión se pueden hacer muchas cosas. Así que desde ahí es donde uno tiene que echarle para adelante. Eso. A mí me encanta que la Lorena no sea profesora de arte en esto. Sí, claro. O sea, es como, claro, no estoy hablando, porque claro, yo soy profesor de arte y soy como predicador por todos lados. Me encanta que Lorena, formada en la educación física, tenga la sensibilidad que tiene sobre el arte, ¿no? Fantástico. Súper. Oye, bueno, nada, nosotros solo también agradecerle, estamos confiados, así como señalaba Lorena, y un poco también tú, Pablo, ¿no? Creemos que se abre un ciclo post pandemia, ¿no? Post estallido social también, que es bien importante, un nuevo ciclo de política educativa también, ¿no? Hace 2 años pensábamos que el currículum no se podía mover y hoy día estamos con una priorización curricular y van a empezar a pasar cosas muy distintas y cambios y ajustes y miradas distintas y currículum territorializado y contexto y otras maneras de mirar, ¿no? De repensar nuestra jornada escolar completa. Ojalá tantas cosas que tienen y que esperamos que pasen, ojalá prontamente para darle un espacio efectivamente a esta formación integral que, dicho sea de paso, ¿no? Y no es menor, aparece en nuestra legislación vigente. El artículo número 2 de la Ley General de Educación señala que nuestro gran propósito es la formación integral. Así que con esa esperanza de los cambios que se vienen, les dejo un abrazo grande, Pablo, Lorena. Muchas gracias a quienes nos oyen. Y recuerden ir a www.educarchile.cl. Ahí pueden encontrar en un kit de recursos, ahí está la dirección, /kit-medio recursos /kit cuadernos pedagógicos. Pueden encontrar ahí todos estos cuadernos con todas estas orientaciones y vamos a seguir en nuestra alianza con el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio haciendo más encuentros, así que no va a ser la última vez que nos veamos. Eso, muy buena tarde para todos y todas. Chao, chao. Muchas gracias. Hasta luego. Buena tarde.